Mañana es el día de los anuncios, de los desconfinamientos. Mañana pueden haber nuevos avisos, siempre hay que estar pendiente. Y tenemos ya nuestro panel, está con nosotros, se mantienen algunos invitados. Vamos a despedir, ahí está Camila Flores, que se queda con nosotros, y el senador Elizalde. Despedimos al senador Chaguán y a la senadora Rincón, y se nos une Camilo Escalona. Camilo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gusto saludarlo. Gusto saludarlo también, pues. Y también está con nosotros, se está preparando Paulina. No, mire, cambiamos al senador Chaguán, que se estaba candidateando a presidente RN, y estamos con la diputada Paulina Núñez, que también tiene pretensiones ahí de ser presidenta de RN. Así es que harto candidato. ¿Qué dice Camilo Escalona? ¿Está bien, Camilo, ya para hablar o no? ¿Qué dice Camilo Escalona esto de este abanico de candidatos, de lo que ha dicho Joaquín Lavín, que el presidente debería ser un alcalde, le gustaría que fuera un alcalde? ¿Por qué tan antes esta carrera presidencial? ¿Qué es lo que tiene que pasar en un país por su vasta experiencia para que se empiece a comenzar rápidamente del nuevo presidente, Camilo? Julio César, permítame, usted me va a comprender porque viene de Hualpén y lleva una zona fronteriza con el pueblo mapuche. Yo quiero primero expresar mi solidaridad con el pueblo mapuche. Me parece de suma gravedad lo que pasó el sábado en la noche. Nadie en un Estado de Derecho democrático puede buscar hacer justicia por su propia mano. Los desalojos en que participaron civiles organizados, incitados, impulsados a hacer esa acción de violencia, me parece sumamente peligroso para el futuro de la nación chilena en su conjunto. Yo de verdad creo que las justificaciones que han habido, en el sentido que el orden estaba en peligro y que la gente tenía por sí misma que restablecerlo, me parecen que han sido completamente desafortunadas, enteramente inaceptables. Las reglas del Estado de Derecho se tienen que respetar, y en consecuencia no se puede validar el que grupos de choque organizados puedan hacer uso de la violencia en contra del pueblo mapuche. Así que yo siento mi deber moral participar esta mañana haciendo expresa señalamiento de estas circunstancias que me parecen sumamente delicadas y que tienen que cesar ahora. No pueden volver a repetirse, porque eso significaría en consecuencia de que estamos simplemente estableciendo en Chile una situación en que prime la ley del más fuerte. Bueno, ahora terminó con detenidos, con actos de violencia, se quemaron 2 municipios completamente, una noche bastante violenta la que usted menciona en la Araucanía, Camilo, en una situación que incluso habían viajado los ministros a la zona. Sí. Estaba el ministro del Interior, tengo entendido que también ha ido la ministra Rubilar, ¿no es cierto? Y habían estado en la zona. Álvaro quería decir algo, había levantado la mano, Álvaro. Sí, Julio César. Mira, lo que plantea Camilo Escalona me parece de especial importancia, porque hemos visto este fin de semana actos de violencia y de racismo, hay que decirlo con todas sus letras, que son inaceptables en una sociedad democrática como la nuestra. Y por tanto, ante eso no podemos quedarnos de brazos cruzados. Más aún cuando el ministro del Interior había visitado la zona y yo creo que con sus declaraciones exacerbó los ánimos. Y aquí lo que se requiere, por tanto, es restablecer una lógica de diálogo, respeto al derecho, bajo ninguna circunstancia la autotutela, ni menos la violencia que vimos la noche del sábado y la madrugada del domingo. De hecho, Julio César, yo me voy a reunir con el ministro del Interior hoy, vamos a tratar varios temas, pero hay 2 puntos que le voy a plantear de manera clara, que el primero dice relación con que el gobierno efectivamente no cometa los errores que cometió cuando anunció el Comando Jungla, que significó que la violencia rural en la Araucanía aumentara en un 70%. Y menos aún con la visita del ministro que se tradujo en estos hechos de violencia del fin de semana. Y lo segundo, la necesidad de que el gobierno dé garantías para la realización del plebiscito, particularmente el alto estándar sanitario para la realización de este evento electoral, más aún cuando se ha instalado en la moneda lo que nosotros denominamos el gabinete del rechazo, con las posturas más duras e intransigentes de la coalición. Creo que es muy importante que el gobierno despeje estas dudas, porque en caso contrario no se genera un buen clima para lo que viene para adelante. Y todos obviamente queremos que las diferencias legítimas que existen en nuestra sociedad se resuelvan porque en mecanismos democráticos y en un contexto de paz.
Yo espero que se erradique definitivamente el racismo en Chile. No podemos tener tolerancia al racismo. Ahí te muestro unas imágenes. El grito es el que nos salta en mapuche. Eso es lo que están gritando las personas que participan de esa manifestación. Yo, Julio César, creo que gritar en Chile que nos salta mapuche, ¿quién puede decir que no es mapuche? Todos tenemos sangre mapuche en Chile, pero al margen de eso, el racismo no debe tener cabida en nuestro país y en esto hay que ser categórico y enérgico. Y por cierto, estamos defendiendo un principio básico de convivencia para el futuro. Diputada Flores. Sí, a ver, primero yo creo que nadie esperaría en el país, Julio César, de que la gente tenga que, por sus propias manos, buscar, ¿cierto?, que se restablezca el orden público y el Estado de Derecho. Eso es muy peligroso y nadie, yo creo, que espera la autotutela para tener que defenderse. Pero a mí me gustaría haber escuchado de la misma manera a la izquierda, haber condenado con tanta fuerza como lo hacen hoy día los hechos de terrorismo. No hablemos de violencia rural, de terrorismo que se vive en la Araucanía durante muchos años, cuando queman escuelas, cuando queman iglesias, cuando queman maquinaria que es el sustento del trabajo de familias muy vulnerables, cuando queman parcelas, en fin, cuando vemos grupos organizados permanentemente y que además vociferan, ¿cierto?, de que están dispuestos a organizarse y a responder militarmente si es que se establece el orden público y las fuerzas policiales en la zona. Yo te insisto, yo creo que acá nadie esperaría lo que ocurrió el fin de semana, porque al final del día, ¿qué es lo que ocurre y por qué se genera todo esto? Se genera todo esto porque la gente está cansada y aburrida del terrorismo. Y acá finalmente el que le ha fallado a las familias de la Araucanía es precisamente el Estado de Chile. Y yo creo que acá todos los gobiernos han sido responsables de no restablecer el orden público. La Araucanía es la región más pobre de Chile y en esto yo quiero ser categórica. El pueblo mapuche no es un pueblo violento. Yo creo que acá los que tratan de demonizar como que la gente está en contra de los mapuches por ser mapuche, yo creo que es absolutamente no entender la realidad. Acá el terrorismo es terrorismo con todas sus letras, independientemente si la comete un chileno mapuche, no mapuche, un extranjero, y hay que condenarla con mucha fuerza. Y lo que hay que hacer acá finalmente es darle la garantía a la gente que quiere vivir en paz, que quiere vivir tranquila, que no mande a sus hijos con miedo al colegio y que tenga que estar durmiendo prácticamente con un ojo abierto y el otro cerrado porque no sabe si te van a ir a quemar e incendiar. Y recordemos por qué surge todo esto. Las tomas de estos municipios que hacen estas personas es porque quieren precisamente que Celestino Córdoba, que fue condenado por la justicia chilena por el asesinato, el incendio donde murieron quemados el matrimonio Luxinger-Macay, que fue condenado por lo demás a 18 años de cárcel por la justicia, ellos lo que pretendían finalmente es que este señor Córdoba esté en arresto domiciliario mientras dure la pandemia. Y fueron los tribunales de justicia los que rechazaron esta solicitud, ¿cierto?, que hace la defensa de Celestino Córdoba. Camilo. Y por eso estas personas se toman a lo menos, ¿cierto?, 5 municipios. Y claro, es inaceptable lo que ocurre. Por supuesto que nadie querría, imagínense lo grave, lo peligroso que es que comience, ¿cierto?, este enfrentamiento entre compatriotas. Pero hay que entender una cosa, cuando la gente se toma un municipio tiene que entender que a quienes afecta también son a las personas más débiles, a los más vulnerables. Los municipios son la primera puerta de entrada a las personas que más lo necesitan en Chile. Camilo, la diputada Flores pone en contexto la situación que estaba ocurriendo. Así es. Bueno, yo debo decir que fui la primera autoridad como presidente del Senado en ese tiempo en condenar el asesinato del matrimonio Luxinger-Macay. De manera que cualquier insinuación de que de mi parte o de, entre comillas, la izquierda, como se señala, no haya habido una condena categórica, no es así. Eso siempre ha sido una especulación malintencionada. Es fabricar una caricatura de lo que es nuestra posición frente a la lucha histórica del pueblo mapuche. Aquí el dilema es bien simple. O condenamos los hechos o los justificamos. Porque, claro, pues, es muy fácil señalar de que la situación obedece a un cierto contexto, pero el contexto no justifica que se hayan movilizado centenares de personas bajo una consigna racista, que hayan sido impulsadas a saltar y gritar en las afueras de esas instalaciones que estaban efectivamente tomadas, con el grito que el que nos salta es mapuche. Eso es un hecho sin precedentes. En las situaciones delicadas que en nuestro país han habido, porque efectivamente las han habido, como la enorme, tremenda y dramática polarización política del año 73, nunca ninguna fuerza política recurrió a una bandera racista para justificar sus acciones políticas.
Nunca eso había ocurrido. Quebrar la convivencia de una nación sobre la base de una consigna de carácter racista, de prejuicio xenófobo respecto a la historia y el origen cultural y nacional de un pueblo constitutivo de la nación chilena, es un hecho total y completamente inaceptable, y eso tiene que cesar ahora. Sobre eso no puede haber ninguna justificación, no hay ningún llamado al orden que así lo justifique. Por lo demás, el ministro del Interior estuvo en la zona y efectivamente, tal como señaló acá el senador Elizalde, exacerbó la situación, porque él señaló que no hay presos políticos mapuches. De las palabras de la propia diputada Flores se desprende claramente que sí, efectivamente hay presos políticos mapuches. Los han condenado los tribunales de justicia, eso no está puesto en discusión. Pero las condiciones de encarcelamiento son autoridad de Gendarmería de Chile. Gendarmería de Chile puede generar las condiciones que posibiliten cambiar las condiciones de encarcelamiento de esas personas para poder facilitar el diálogo, para restablecer condiciones que posibiliten un mínimo entendimiento y cesar la violencia. No es válido que el gobierno se lave simplemente las manos, porque las determinaciones de los tribunales de justicia no dicen relación con lo que establece la ley orgánica de Gendarmería, que sí tiene las atribuciones para poder generar condiciones de privación de libertad de esas personas que modifiquen las circunstancias. No es válido el argumento que no se puede hacer nada. Por lo demás... No. Sí. Vamos a darle la palabra a la diputada Núñez, que ya está enganchada con nosotros. Diputada, ¿está conforme el audio? ¿Nos escucha? Sí, Julio César. Por favor, Estamos okay. Con respecto Muchas a lo que está hablando el senador Escalona. Sí, a ver, nada de lavarse las manos, porque aquí la verdad es que hemos gobernado distintos conglomerados políticos y esto sigue sucediendo. Por lo tanto, creo que lo que no puede seguir ocurriendo es que cuando haya un gobierno de turno, el que estuvo de salida le exija a otro, apunte con el dedo de que se está lavando las manos. Yo sí quiero rescatar lo siguiente, Julio César, y lo rescato del propio Camilo Escalona. Cuando uno parte rechazando la violencia, quiere decir que tiene ánimo de restablecer el diálogo. Cuando el senador Elizalde dice que hay que restablecer el diálogo y se refiere solamente a el racismo, que por supuesto todos también rechazamos, ahí deja un entrever, un vacío, en donde o nos ponemos firmes, todas las autoridades sobre todo, en que se rechaza la violencia y se rechaza el racismo, y no apuntamos a que la responsabilidad es de otro o del que ya está, no vamos a tener ninguna posibilidad entonces de avanzar en la Araucanía. Y por supuesto, lo más importante, creo también, Julio César, de que dejen al gobierno hacer su pega. Si el ministro no hubiese ido, te aseguro, Julio César, que hubiesen habido algunos acá criticando que cómo es posible que el ministro primero se reúna, por ejemplo, con los partidos de gobierno antes de ir a la Araucanía. Bueno, el ministro va a la Araucanía y la crítica es: el ministro no debió haber ido a la Araucanía porque terminó exacerbando la... El ministro va a ir a la Araucanía cuantas veces sea necesario. Y si puede ir con un grupo de parlamentarios, transversalmente, partiendo por los parlamentarios de la Casa, de la Araucanía, mejor aún. Tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo, de restablecer el diálogo, pero dejar de apuntar con el dedo, senador, al ministro, al gobierno o a quien sea. Senador Elizalde, ¿cómo se logra congeniar? Porque acá hay un punto de dificultad en los últimos acontecimientos. Tengo entendido, estuve leyendo una crónica de investigación, que en abril, a mediados de abril, hubo atentados en la Araucanía que tampoco tenían, de una u otra forma, no se condicen con los atentados o con las arremetidas que habían en el último tiempo. Se usaron explosivos, ¿no es cierto?, que no se habían usado nunca en un puente, ¿no es cierto?, se atacó a 2 unidades militares en emboscada en los puentes con armas automáticas, con armas importantes. Entonces, hay por un lado hay todo el ánimo de conversar, hay un pueblo mapuche que es pacífico, y por otro lado, al parecer, han aparecido nuevas células, ¿no es cierto?, que el gobierno o que la autoridad o que la policía en ese momento no conocía. Son las 12:23. Bueno, ya estamos de vuelta. Vamos a seguir con nuestros invitados. Estaba con la palabra el senador Elizalde. Le planteaba yo de estos atentados que hubo con explosivos
hace algunos meses y se registró ahora uno hace poco en Tirúa, en una antena, de telecomunicaciones. Antes fue en el puente Yeuyeu, creo que fue en el puente Yeuyeu donde fue también y donde también explotó una camioneta. Antes había sido otra antena. ¿Cómo se puede, se lo pregunto, usted ha trabajado en ministerios importantes, Álvaro, cómo se puede congeniar cuando hay violencia, cuando hay este tipo de atentados, con la legítima, ¿no es cierto?, opción que tienen que tener los gobiernos de conversar, de dialogar? Bueno, todo hasta acá, todos los gobiernos de la concertación, nueva mayoría y de derecha, digamos. Bueno, Julio César, yo nunca he tenido doble estándar. A mí me parece que la violencia nunca tiene justificación. Y quienes cometen delitos obviamente tienen que responder ante la justicia y ser sancionados. Eso no está en duda. El punto es cómo se realiza una gestión política para hacerse cargo de una demanda histórica del pueblo mapuche y generar condiciones para efectivamente dar una solución al drama que se está viviendo en la Araucanía. Creo que un ministro de Estado puede ir a la región que quiera, pero tiene que evaluar previamente qué es lo que va a generar. Y yo creo que la visita del ministro Pérez contribuyó a exacerbar los ánimos, porque sus declaraciones en alguna medida fueron como una señal para que algunos creyeran que se podía hacer justicia por mano propia o autotutela. Y eso francamente es inaceptable. Por eso creo que el gobierno en esto tiene que ser muy categórico, muy claro. No solo tiene que condenar estos hechos, sino que también tiene que perseguir las responsabilidades penales correspondientes. Porque al gobierno lo que le corresponde no es tomar un lado en una disputa, es más bien garantizar el respeto restricto del derecho y canalizar políticamente el diálogo para generar una solución ante este problema. Creo que, insisto, lo que vimos el día sábado en la noche y el domingo en la madrugada es muy preocupante, porque estamos hablando de muestras de racismo con un pueblo indígena, con un pueblo originario. Eso dice relación con una muestra de racismo respecto de lo que es la identidad de nuestro país. Y desde esa perspectiva creo que es francamente inaceptable. El racismo nunca hay que darle cabida, nunca, en eso hay que ser categórico, nunca tiene justificación. Y en este caso es especialmente dramático porque estamos hablando de un pueblo originario. Así que creo que las señales que hay que dar son contundentes, aquí no hay que andar con ambigüedades. Y por cierto que se tienen que condenar estos hechos. Y sin lugar a dudas, no va a haber... La violencia civil no tiene justificación. No va a haber una salida policial y una salida militar a este conflicto. Es necesario que haya una salida política. Es necesario que haya un diálogo y una salida política. No va a haber otra salida a este conflicto si no es política. Se necesita el mayor esfuerzo. Hay mucha gente en la zona que es de paz, mucha gente de todos los sectores que es pacífica, que vive de sus cosechas, que vive, y hay mucha pobreza rural además, ¿no es cierto?, que vive en condiciones bastante vulnerables. Para ello también nuestro abrazo y nuestro saludo. Le pido disculpas, pero usted sabe, tengo un compromiso, me voy a reunir ahora en un rato más con el ministro del Interior, Víctor Pérez, donde le voy a plantear estos temas, a nombre del Partido Socialista le vamos a plantear estos temas. Nos parece que es fundamental las señales que dé el gobierno. Yo temo que el gabinete del presidente Piñera, el cambio, se traduzca que se atrinchere en torno a las posiciones más inflexibles, más intransigentes, más duras del oficialismo. Eso no va a contribuir a generar un nuevo clima, sobre todo a reducir la brecha que existe con la ciudadanía. Y creo que lo que aconteció este fin de semana es algo realmente preocupante. Así que voy a ir a manifestar este punto de vista. Esperamos esta vez ser escuchados por el gobierno. Le deseamos lo mejor en esta reunión con el nuevo ministro del Interior. Quedó con la palabra la diputada Flores. Diputada, Carlos Larraín ha vuelto a la escena política y ha vuelto con algunas declaraciones que son bastante alarmantes. Él ha dicho que la izquierda está preparando un golpe de Estado. El diputado Winter dice en esa información, pidió que se investigara sus dichos. ¿Qué opina de los dichos de Carlos Larraín, diputada que es de su partido? A ver, Julio César, solamente para cerrar el punto anterior y muy breve antes de responder tu pregunta, yo coincido que la mayoría del pueblo mapuche son personas pacíficas, de bien, que además recordemos que en la Araucanía el presidente Sebastián Piñera ganó la última elección presidencial por una mayoría bastante abrumadora. Ya, pero aquí hay que hacer la diferencia respecto de los grupos terroristas. Y con el terrorismo no se negocia ni se dialoga. Con las personas del bien, por supuesto que sí, pero con el terrorismo no. Y acá tenemos grupos, y es evidente, es cosa de escuchar a Héctor Yaitul, el líder, cierto, vocero de la CAM,
cuando señala que ellos están preparados para responder militarmente a la ofensiva que pueda hacer el gobierno para restablecer el orden público en la Araucanía. Dicho eso, bueno, respecto a las palabras de Carlos Larraín, yo la verdad no desconozco la evidencia que pueda tener don Carlos para poder plantear estas ideas. Más allá, cierto, de que uno pudiese generar algún tipo de especulación respecto de algunas situaciones que se han generado. Recordemos que incluso la oposición acusó constitucionalmente al presidente de la República, situación que no habíamos vivido nunca, cierto, en el país, cuando un presidente está en el ejercicio de sus funciones, de que sea acusado, cierto, para inhabilitarlo. ¿Pero qué le parecen estas palabras, hablar de golpe de Estado? Yo creo que hay que evitar ese tipo de declaraciones. Yo creo que lo que hay que tratar de hacer, Julio César, es contribuir a tratar de recuperar al menos en parte la confianza. Hay que tratar de generar con la izquierda democrática, con la que quiere dialogar, tratar de generar algún tipo de consenso, aunque la verdad es que a rato es bastante difícil. Uno como que es pesimista en ese sentido, porque la oposición no ha respetado ninguno de los acuerdos con los que ha llegado con el gobierno. Pero yo creo que uno siempre tiene que tratar de perseverar en eso. Yo creo que hay que evitar ese tipo de declaraciones. Tenemos que tratar al menos entre todos de sacar el país adelante, porque la situación social, económica, ¿cierto?, y sanitaria que estamos viviendo así lo amerita. Uno tiene que ser patriota y poner siempre los destinos de la patria por delante, aun cuando uno tenga las legítimas aprehensiones y la desconfianza, ¿cierto?, para poder llegar a acuerdos con cierto sector de la política. Camilo, ¿qué le parecen las palabras de Carlos Larraín? Mire, Carlos Larraín consiguió lo que quería. Instaló un gabinete de los duros. O sea, cosechó a favor. De manera inusitada, ¿no? Un gabinete que está muy a la derecha de lo que es el país real. Y es el gran problema que tiene nuestra sociedad hoy, que está vinculado con el punto que estábamos conversando antes. Yo creo que el gran riesgo es la militarización de la Araucanía, como usted lo insinuó en sus palabras. Eso no debe ocurrir. No se debe especular con lo que señaló el ministro Pérez, el concepto que él utilizó, la capacidad militar. En nuestro país hubo una experiencia bajo la dictadura de Pinochet. Ahí sí que había una organización que tenía una capacidad militar. Recordemos incluso que fueron sorprendidos una internación de armas que nunca había existido en nuestro país, el propio atentado al dictador. En fin, o sea, eso fue una organización militar. No especulemos en la Araucanía, ¿no? Por lo demás, si así fuera, la primera responsabilidad del gobierno es informar al Parlamento, convocar a los partidos políticos, convocar a la Comisión de Defensa, entregar los antecedentes. No se puede especular con una cuestión tan delicada como esta. No, la utilización de la fuerza militar en la Araucanía no es válida en las condiciones actuales. Por eso que le vuelvo a insistir. Para mí, al menos, esta es una situación que está, como dicen los medios de comunicación, en desarrollo. Yo creo que hay que cerrar el espacio a una intervención del ejército. Los propios uniformados han manifestado y llamado la atención respecto del peligro que ello implica. Tengo que esperar a la diputada Camila Flores, que tiene ahora que entrar a otra reunión. Gracias, Camila. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, Julio César. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, diputada. Quedamos con Paulina Núñez y con